buenos días a todos los feligreses del Buen Pastor. Padre Tomás, aquí yo sé que ustedes no pueden estar aquí por el asunto del coronavirus, entonces estamos mandando las lecturas de hoy, de este domingo, el tercer domingo de Cuaresma, y vamos a hacer una pequeña reflexión para que en sus casas puedan estar en comunión con nosotros y toda la Iglesia. Gracias. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés, diciéndole: «¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado?» Moisés clamó al Señor y le dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen». Respondió el Señor a Moisés: «Preséntate al pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré ante ti, sobre la peña en Horeb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés, a la vista de los ancianos de Israel, y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la rebelión de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor, diciendo: ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en la cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Palabra de Dios.
Señor, tú eres el Salvador del mundo, dame de tu agua viva para que no vuelva a tener sed. El Señor esté con ustedes. Una lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos». Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieren dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas? ¿O de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde Jesús estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Jesús le dijo:
Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los oídos y contemplan los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo les envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde Jesús estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a su mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es, de veras, el Salvador del mundo. Palabra del Señor. En las lecturas de hoy tenemos 2 imágenes bíblicas muy fuertes, y la intención de estas imágenes bíblicas es profundizar nuestra relación con Jesús, darnos un entendimiento y un conocimiento más amplio, más profundo de quién es nuestro Salvador. Primera imagen es el agua. Escuchamos en la primera lectura de hoy como en el libro de Éxodo, como los judíos están en el desierto con Moisés y comienzan a quejarse porque no tienen agua y tienen miedo. Y Moisés pide a Dios y Dios les da agua para vivir, para sobrevivir. Y en el Evangelio que escuchamos hoy de la samaritana, del encuentro de Jesús con la samaritana por el pozo, vemos otra vez la importancia de agua, que la señora, la que ha tenido cinco maridos y ya está con otro hombre y no son casados, ella está en el pozo por mediodía recogiendo agua, ¿ok? Ella va para el agua al mediodía porque es una mujer que tiene mucha vergüenza y es un poco apartado del pueblo porque no la aceptan. Entonces ella va al mediodía, mientras las muchachas que normalmente iban para el agua iban muy de mañana o más tarde, cuando el sol no era tan fuerte, pero ella va en esa hora. Y ahora Jesús llega a donde ella y comienza a hablarle, aunque sea mujer y aunque sea samaritana. Tienen que recordar que los samaritanos no son judíos, eran primos distantes de los judíos que adoraban a Yahvé, pero también a los dioses de los asirios y otros dioses. Entonces los judíos tenían una repugnancia muy fuerte hacia ellos por su impureza. Entonces, pero Jesús le habla y le enseña que el agua que Él tiene que ofrecer es un agua que da vida. No es el agua que hay que ir constantemente al pozo para recoger, sino es el agua que viene de Dios.
es símbolo del bautismo, del agua que nos viene a nosotros, que constantemente nos da vida cuando vivimos nuestra vida en fe, cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando nos alimentamos con el cuerpo del Señor, que no podemos hacer hoy, pero sí podemos crecer en hambre de su cuerpo y en sed de su sangre. Y en este tiempo de ayuno podemos claramente tener más deseo de unirnos con Cristo en el sacramento. Normalmente el bauticerio no está en el santuario de la iglesia, normalmente es en la entrada. Y la razón por qué queda en la entrada es porque es en el bautismo que entramos en esa relación con Jesús, de cambiar nuestra vida, de tener vida nueva. Entonces, podemos entender lo que Jesús está ofreciendo a esa señora con el agua. La otra imagen bíblica muy fuerte hoy es el noviazgo. ¿Y por qué dicen el noviazgo? Yo no he escuchado nada del noviazgo en esa lectura, pero sí, porque históricamente, ¿dónde es que el siervo de Abraham encontró a Rebeca, la mujer de su hijo Isaac? Por el pozo. ¿Dónde es que Jacob encontró a su esposa para entrar en su matrimonio con Raquel? Por el pozo. ¿Dónde es? Es por el pozo, y también Moisés encontró a su esposa Zipora por un pozo. Y ustedes raspando la cabeza, ¿pero por qué? Muy sencillo. Las muchachas eran los miembros de la familia que iban para recoger agua. Entonces pasaban por el pozo. Entonces, si un muchacho quería encontrar a una muchacha sin que estuviera vigilando los padres, era por el pozo, normalmente. Entonces, es una imagen que los judíos del tiempo de Jesús iban a entender perfectamente bien. Jesús iba al pozo para encontrar a una muchacha, a una novia. Pero la novia no es la samaritana, ella representa la novia, que es la iglesia, la novia de Cristo. Entonces, Jesús va al pozo, ¿y qué encuentra? Una mujer de mala costumbre, y no sabemos por qué tenía 5 esposos y está con otro hombre. Tal vez estaba muriendo de sed, de hambre, tal vez tenía un miedo de estar sola, tal vez ella era una muchacha muy bonita en un tiempo y por vanidad le gustaba que todos estos hombres querían estar con ella. No sabemos el por qué, solo sabemos que era una mujer muy humana, una mujer caída en los ojos de su pueblo, igual como nosotros. Somos un pueblo de mucho pecado, de mucha mala costumbre, de muchos miedos, y Jesús llega y habla y hace una amistad como un novio con su novia, Jesús con su iglesia. Entonces, el propósito de esas lecturas y del Evangelio de hoy es invitarnos a reconocer qué es que viene por medio de Jesús. Si somos un pueblo un poco sucio, ensuciado, a veces, tal vez yo siento que mis entrañas son llenas de agua sucia después de lavar los trastes.
en vez del agua pura que Jesús nos ofrece. Pero Jesús viene con esa agua. Todos nosotros podemos identificar con esa señora. Y todos nosotros sabemos que cuando vemos por adentro, queremos encontrar algo más que nuestra propia pena, nuestros dolores, nuestra vergüenza. Queremos encontrar fuente de amor. Y eso es lo que Jesús nos está ofreciendo. Y es por eso que en la segunda lectura de hoy de la carta de San Pablo a los romanos, que Pablo escribe: la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Infundido, la palabra sería mejor. Dios ha derramado su amor. Otra vez, imagen de agua, el agua derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Es el agua que cambia a cada uno de nosotros como individuos, y también es el agua que realmente quiere purificar a todo nuestro mundo por invitarnos a vivir en el reino de Dios. Hermanos y hermanas, vamos a seguir esta semana reflexionando sobre la palabra de Dios y creciendo en el deseo de fortalecer nuestro bautismo en las aguas puras de Jesucristo, por medio de nuestro hambre y sed por el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.